Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema: la corrupción y la impunidad son agresiones al prójimo. Sobreabundantes bendiciones a todos ustedes, hombres, mujeres, niños, adultos, seres humanos de todas las edades, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, enemigos también nuestros. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Bienvenidos a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones. El día de hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema de la corrupción y la impunidad son agresiones al prójimo. No solamente hoy, siempre han sido agresiones al prójimo. Vamos a estar disertando sobre estos temas, poniendo en esta mesa redonda nacional e internacional estas ideas para que, por supuesto, las opinemos, las debatamos, agreguemos, quitemos, como a todos nos parezca en su debido momento y en su debido tiempo. Hoy es domingo 18 de octubre de este año en curso 2015. Ya estamos buscando el ocaso de este año, buscando enterrarlo juntos. Gracias al Señor Jesucristo por la vida que nos da, por el espacio. Gracias al Señor por nuestras familias. Gracias al Señor por su gracia. Gracias al Señor por perdonar nuestras iniquidades, por ofrecernos la salvación y la vida eterna, por darnos la oportunidad día con día de aprender, desaprender y de reaprender, por agarrarnos de la mano, por guiarnos, por alumbrar nuestro camino, por permitir que su palabra sea lámpara a nuestros pies. A Él queremos, por supuesto, dar el honor, la honra, la gloria sempiterna. Le saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua, queriendo de nuevo bendecir a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700, en todo lo largo y ancho de nuestro querido El Salvador, y por supuesto saludando a nuestros hermanos centroamericanos allá hasta Guatemala, Honduras, Nicaragua, que nos escuchan en señal abierta. Y a todos ustedes también, amados hermanos centroamericanos y latinoamericanos que nos escuchan en el mundo a través de la señal web en el www.migenteinforma.org o en el www.radiocadenamigente.com. Saludos cualquiera que sea el país o el continente donde usted se encuentre, ya sea para usted buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean más que bienvenidos, agradecidos en lo personal con el Señor Dios y por supuesto agradecido en lo personal con todos ustedes por la oportunidad que nos dan de servirles y por la oportunidad que nos dan de entrar a las recámaras de sus pensamientos y de sus corazones. A ustedes, amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la señal telefónica, ya sea digital o ya sea celular o ya sea teléfono fijo, en todos los 9.5 millones de millas cuadradas que son los Estados Unidos, sean también ustedes más que bienvenidos. Recuerden que en los Estados Unidos usted puede escuchar a Radio Cadena Mi Gente a través de una llamada de su teléfono celular o fijo. La llamada es gratuita. El número de teléfono es el 712-432-6898. Por supuesto, también nos puede escuchar en la web. Si tiene ya sea un iPhone o un teléfono con el sistema de Android o Windows, puede bajar la aplicación en TuneIn o de TuneIn y ahí busque Radio Cadena Mi Gente y ahí va a encontrar el enlace para poder escuchar en vivo. Si hace una llamada al 712-432-6898, la opción para escuchar Radio Cadena Mi Gente en vivo es la opción número 1. Tan pronto el teléfono le conecte, presiona el número 1 y usted podrá escuchar Radio Cadena Mi Gente en vivo. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua le saluda y por supuesto
El honor es todo nuestro. De nuevo, muchísimas gracias. Saludos a nuestros hermanos en cabina, siempre a Miguel Ángel, siempre a nuestros hermanos David, a nuestro hermano Edwin, a nuestra hermana Mary también, y a todo el colectivo que día con día, semana a semana, mes a mes, año a año, está también al frente de Radio Cadena Mi Gente. Gracias a todo el colectivo que usted escucha y al colectivo que no escucha, al colectivo que está detrás de las bambalinas, haciendo también su trabajo y haciendo posible que Radio Cadena Mi Gente esté al servicio suyo. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han apoyado y nos continúan apoyando financieramente. Ya usted conoce la precariedad financiera que siempre ha sufrido Radio Cadena Mi Gente, y es verdaderamente un milagro, o muchos milagros, los que han hecho posible que hasta el día de hoy estemos al aire. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos han apoyado también para reunir el impuesto que tenemos que pagar a la CIGED, que es la oficina gubernamental que gobierna las telecomunicaciones, y año con año, por hacer uso de la frecuencia, se cancelan $1,500 año con año en el mes de octubre. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que nos han enviado su apoyo financiero. Esperamos en el Señor cancelar ese pago, esos impuestos en esta semana entrante. Quiero también recordarles que ya ustedes saben, en estas cosas los gastos son tantos. Seguimos con problemas técnicos, seguimos trabajando con equipos remendados, no tenemos los recursos para adquirir equipos nuevos. Así es que les informo esto porque los equipos están dañados, están heridos, y quiero que, bueno, ustedes estén al tanto de esto. Deberíamos de tener equipo para reemplazarlo, pero la precariedad financiera que nos ahoga no nos permite hacer eso. Así es que su apoyo financiero es más que importante. No importa la cantidad que usted pueda hacernos llegar, es importante. De gota en gota se llena el cántaro. El problema es cuando muchas veces nos confiamos y pensamos que otras personas van a hacerlo. Y no es así, tenemos que asumir la responsabilidad. Radio Cadena Mi Gente ha asumido el compromiso de servir al pueblo, de servir a los intereses del pueblo, de no encubrir la corrupción de nadie, la mentira de nadie, el engaño de nadie. Por supuesto, eso tiene costos políticos, tiene costos financieros y tiene costos también religiosos, ¿por qué no decirlo? Porque uno cae mal cuando se pone del lado de la verdad y de la justicia colectiva, cuando se pone del lado de los excluidos, de los manoseados, de los vilipendiados, de los muertos de hambre, de los cómelo todo, de los hácelo todo, de Roque, de los asesinados, de aquellos que avergüenzan a la sociedad. Y sin embargo eso es lo justo, y sin embargo eso es lo correcto. Pero de nuevo, les repito, eso tiene un costo que nosotros hemos asumido esa responsabilidad de aceptar esos costos. Sin embargo, tenemos la fe y tenemos la confianza que juntos podemos salir adelante. Y de ahí nuestra constante o nuestro constante llamado a la solidaridad de todos, porque este medio, como lo es Radio Cadena Mi Gente, que es la voz oficial de los pobres, la voz oficial de los que no tienen voz en ningún otro lugar, la voz oficial de los menesterosos, la voz oficial del pueblo de Dios, la voz oficial de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, la única forma de que sea mantenida al aire es a través del esfuerzo colectivo. Entonces somos esa iglesia de los 9 millones, y de ahí la necesidad y la importancia de que todos pongamos cada uno de nosotros nuestro propio granito de mostaza, que aún siendo el granito más pequeño, la semilla más pequeña, tiene la capacidad y el potencial de convertirse en uno de los árboles más grandes en este planeta y en este universo. Pero bueno, ahí está una vez más esa dificultad en las manos de todos ustedes.
y por supuesto en las manos del Señor Dios de los cielos. Saludando siempre a nuestros hermanos, al hermano doctor Jorge Martínez, al hermano doctor Arturo Flores, muchísimas gracias. También a todos los contertulios y tritulios también en el programa de nuestro hermano. Gracias siempre por el esfuerzo que hace también de compartir conocimiento con todos nosotros. Muchísimas gracias de nuevo a todo el colectivo en general que también hace posible que en nuestro pueblo esté constantemente aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Les comentaba que hoy es domingo 18 de octubre de este año en curso 2015, un poquito más de 40 días van quedando ya en el año. Y hoy vamos a tratar el tema de la corrupción y la impunidad, las cuales son realmente agresiones al prójimo. Cuando utilizo la palabra prójimo, usted sabe que me refiero a todo ser humano, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño y niña, anciano. No importa la edad que el ser humano tenga, la corrupción y la impunidad son agresiones al prójimo. Es decir, que cuando un funcionario público, cuando un ministro en la iglesia o en cualquiera que sea la entidad pública hace abuso y practica la corrupción, cuando la corrupción y la impunidad son ejercidas o cuando existen, estas sin lugar a dudas son agresiones a cada persona, a cada ser humano, a cada ciudadano y a cada ciudadana. Más allá de si el ciudadano o más allá de si el ser humano o la persona se da cuenta o no de que la corrupción y de que la impunidad existen en su país o en su iglesia o en la empresa privada o en donde sea la organización con la cual tenga relaciones de cualquier índole. Entonces vamos a conversar sobre estos temas el día de hoy y quiero por cierto comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué ustedes creen que es más grave, la corrupción o la impunidad? ¿Cuál de estas dos cosas es más grave? Ciertamente tanto la corrupción como la impunidad, como lo dice nuestro título para este mensaje el día de hoy, son agresiones al prójimo. Entonces estimo que a estas alturas de la vida, todos nosotros, al menos acá en Radio Cadena Mi Gente, que es por lo que nosotros podemos dar testimonio, es decir, yo no puedo dar testimonio sobre cómo la gente que escucha la KL piensa. No puedo dar testimonio de cómo la gente que escucha Radio Maya Visión piensa, o los que escuchan La Clave piensan, o los que escuchan y ven Telecorporación Salvadoreña, o los que leen el Diario de Hoy, o etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo dar testimonio por lo que todos los ciudadanos que escuchan, que ven o que leen esos diferentes medios piensan o sienten. Puedo dar testimonio por lo que los ciudadanos y ciudadanas que escuchan y que participan y que son parte integral de Radio Cadena Mi Gente piensan o escuchan en su mayoría o sienten en su mayoría. Entonces, en lo personal, estimo que a estas alturas, acá en Radio Cadena Mi Gente, la mayor parte de nosotros estamos claros, estamos más que claros, que las razones por las cuales nuestro país, y estoy hablando de El Salvador, pero por supuesto esto no incumbe solamente a El Salvador, podemos hablar de México, de Guatemala, de Honduras, podemos hablar de una infinidad de países latinoamericanos, solamente por mencionar los que tenemos más cercas, pero yo creo que acá en Radio Cadena Mi Gente, nuestra audiencia ya está más que clara que las razones por las cuales nuestro país o nuestros países están como están es por la corrupción que va amarrada, que va agarrada de la mano con la impunidad. Les preguntaba qué es más grave, la corrupción o la impunidad. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. Entonces, en el amplio sentido de la palabra,
en todas las áreas y en todas las entidades imaginadas y por imaginar, en los mandos altos y en los mandos pequeños. Todo esto tiene como resultado la enorme nube negra que nos rodea y nos cubre y nos causa tanto mal hasta el día de hoy. De nuevo estamos hablando de la corrupción y de la impunidad, que son agresiones al prójimo. En estos últimos días, Diario El Mundo publicó un artículo titulado El cáncer mayor. En ese artículo es publicado que este pasado miércoles 14 de octubre, un jurista colombiano de nombre Iván Velázquez Gómez, quien hoy se encuentra al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es decir, la CICIG. Todo esto que hemos escuchado del tema de la línea, el tema de la corrupción y de la impunidad en Guatemala, relacionado con el expresidente Otto Pérez Molina y con la ex vicepresidente Roxana Valdetti, que ahora se encuentran detenidos en la cárcel en Guatemala, y que también incluye a muchos otros funcionarios de alto, mediano y de bajo rango, y que están siendo investigados, y que este jurista de origen colombiano, Iván Velázquez Gómez, es un abogado quien está al frente de la CICIG en Guatemala. Entonces él hace unos días atrás le concedió una entrevista a un periodista de nombre Jean Martínez, que trabaja para el diario El País allá en España. Y la entrevista fue acerca de lo delicado y lo peligroso que es la función que este abogado de origen colombiano, Iván Velázquez Gómez, está actualmente llevando a cabo en Guatemala. Y allí él habla de la crisis que la democracia en nuestra región está sufriendo precisamente por estos dos temas, el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Entonces, este abogado, Iván Velázquez Gómez, él señala y él dice que sin dudar, mayor que la corrupción es la impunidad. Y él llama a la impunidad el cáncer mayor que tiene América Latina. Imagínense, la corrupción es un cáncer, pero él dice, más grande que el cáncer de la corrupción es el cáncer de la impunidad. Y la forma como él lo explica es que él dice que la lucha contra la impunidad es la lucha por construir el Estado de Derecho. Y no se equivoca, leemos en este artículo, el magistrado, porque él toca el punto angular del problema al evidenciar que no es la corrupción en sí, que siempre ha existido corrupción y va a haber corrupción en menores o en mayores proporciones en todos los países e instituciones del mundo, sino que es más bien la ausencia de castigo y el desvío moral de la conducta individual y colectiva ante la permisividad y la aceptación del delito cometido contra la cosa pública que se asume inherente al cargo público que se ejerce. Y usted y yo sabemos que ciertamente el más grave delito es la impunidad. Y es por eso que la corrupción no solamente no se ha terminado, no se ha detenido, sino que inclusive ha carcomido más el alma y el corazón de nuestro pueblo y de nuestros pueblos, porque no importa que tan pequeña o que tan grande sea la corrupción que se practique, no hay castigo. Y al no haber castigo hay impunidad. Vea, los delitos prescriben a los 10 años en El Salvador. Y luego quedan en la impunidad, no importa que tanto delito hayan cometido. El expresidente Cristiano, el expresidente Calderón Sol, se deben ellos de reír, porque cualquiera que haya sido el delito que cometieron, ya no puede ser perseguido ni juzgado por la ley. Entonces todos aquellos delitos quedan en la impunidad. Ellos, por supuesto, son dos de los peces más grandes y los pongo nada más como ejemplo, pero ustedes saben que el tiempo nos haría falta para mencionar toda la enorme cantidad de casos que ha quedado en la impunidad. Entonces, cuando no hay
castigo, no hay absolutamente nada que detenga a aquellos que se sienten atraídos por la corrupción, porque saben que al final no van a pagar absolutamente nada por esos delitos que cometan, y esas fechorías quedarán en la impunidad. Entonces, de nuevo, la corrupción y la impunidad son realmente agresiones en contra del prójimo. Yo sé que no tengo necesidad de decirlo, pero son innumerables los casos de corrupción y de impunidad que asolan a nuestro país y a nuestros países. Tramas que llenan los periódicos, los noticieros televisivos, las páginas de los medios escritos, ya sean estos impresos o digitales. La corrupción y la impunidad que han sido tan profundas que gracias a ellas una innumerable cantidad de funcionarios públicos de todos los tiempos y de todos los colores y de todas las ideologías y de todos los partidos políticos han conseguido amasar de una manera ilícita miles de millones de dólares, mientras han condenado a millones de ciudadanos salvadoreños, hombres y mujeres, a la miseria. Les han condenado a la violencia, a la muerte, sujetos a vidas indeseables por causa de la avaricia de muchos que han ostentado y continúan ostentando el poder. Ya en el siglo VIII, antes del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, escribía allí en Isaías capítulo 33, versos 15 y 16: el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. En el libro de Levítico, uno de los libros de la ley, en el capítulo 19, en el versículo 11, se nos dice: no hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Este libro, por supuesto, que es parte o que forma parte del Pentateuco, que significa Penta 5, que son los 5 libros de la ley, escrito unos 1500 años antes de el nacimiento del Señor Jesucristo. Nos habla de no hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Por supuesto que esa palabra no estaría ahí si es que 3500 años atrás no hubiese existido la corrupción y la impunidad. Es decir, que la corrupción y la impunidad son tan viejos como la misma historia de la humanidad. La corrupción siempre ha existido. Por supuesto, aquellos pueblos que han logrado combatirla, detenerla, pararla en seco, son aquellos que han empleado el castigo para aquellos que se han atrevido a practicar la corrupción. De igual manera, en el libro de Levíticos, en el capítulo 19 y el verso 35, se nos dice: no haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticias en pesos y medidas. Tened balanza, pesas y medidas exactas. En el libro de Deuteronomio, otro de los grandes libros del Antiguo Testamento y que también es parte del Pentateuco, nos muestra referencias claras. Deuteronomio 16, 19. No torcerás el derecho. ¿Está escuchando, señor fiscal? ¿Están escuchando, señores magistrados? ¿Están escuchando, señores jueces vendidos? No torcerás el derecho. No harás acepción de persona. No aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Deuteronomio 16, 19. Deuteronomio 27, 25. Nos dice: maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. ¿Se imaginan ustedes? Allí está hablando de los sicarios. Está hablando de aquellos que se unen a agrupaciones ilícitas como las pandillas. Pero está hablando también a quienes pagan el soborno, a quienes pagan porque asesinen al más débil, al pobre,
a quienes condenan a la miseria, a la muerte, a la pobreza, a los más débiles, a los excluidos, a los explotados. Dice la palabra de nuevo: maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. De nuevo, Deuteronomio 27:25. También el libro de los Salmos contiene distintas referencias a esta lacra que nosotros conocemos como la corrupción. La corrupción es una lacra. Por supuesto que también la impunidad es una lacra. Nos dice el Salmo 101, verso 7, no morará en mi casa quien cometa fraude. Un corrupto es alguien que comete fraude, es un fraudulento. Salmos 26:10, no juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. Es decir, con una mano asesinan y con la otra agarran o toman soborno. La corrupción y la impunidad, entonces, no entienden ni de regiones ni de religiones. Tampoco entienden de ideologías ni de siglas políticas. Cualquiera puede caer embelesado ante su poder. Es por esto que los escándalos de corrupción se han producido en todo lugar. En las alcaldías, en la Asamblea Legislativa, en los diputados, en los ministerios, en los asesores de los diputados, en los juzgados, en la Policía Nacional Civil, en la Fuerza Armada, en los partidos políticos. ¿Y por qué no también incluimos en las iglesias, en la empresa privada? Y lo cierto es que donde ha habido o hay poder, ha habido o existe también la corrupción. Los últimos y graves escándalos han calado como nunca en la ciudadanía y han colocado a la corrupción y a la impunidad de una manera destacada como dos de los más grandes males de nuestro país. Para muestra un botón, hace unos días una revista digital de nombre Factum publicó un artículo titulado Vacas gordas en la PNC. Y les comparto estos artículos porque sé que la mayoría de ustedes no tienen acceso a las redes sociales y por lo tanto no tienen acceso a esta información. Escuche usted, vacas gordas en la PNC. Lo publica en la revista digital Factum. Casi todos los directores que han pasado por la Policía Nacional Civil hicieron crecer su patrimonio personal o el de sus familias mientras estuvieron a cargo de la corporación policial. Los dos casos más extremos son los de Mauricio Sandoval, quien en 4 años cuadruplicó el dinero y activos con los que entró en 1999, y el de Ricardo Mauricio Meneses, el director al que diversas investigaciones periodísticas y administrativas vincularon con la banda de narcotraficantes Los Perrones, quien aumentó 13 veces su patrimonio entre los años 2003 y 2005. Mauricio Sandoval era un hombre millonario cuando dejó de ser director de la PNC. De acuerdo a las declaraciones patrimoniales entregadas por el también ex precandidato presidencial arenero a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando asumió el puesto el 1 de julio de 1999 y cuando lo dejó el 31 de mayo del 2003, Sandoval tenía un patrimonio total de $397,834.39 al entrar y de $1,696,024.70 al salir. Estamos hablando del exdirector de la PNC, Mauricio Sandoval. Y les comunico esto porque es importante que todos nosotros entendamos que si bien ahora mismo ha estado en la palestra pública el tema del diputado del CN, el diputado Cardosa, y también de otro diputado de Ghana, que dice que gana alrededor de $1 millón por año en 750 manzanas de terreno que son de su propiedad y que cultiva caña. También es importante que nosotros sepamos de nuevo que la corrupción se ha estado llevando a cabo en todas las áreas de nuestro gobierno.
en todas las áreas de autoridad y de poder, y que hasta el día de hoy, durante larguísimos años, se han obviado todos estos temas, pero que hoy, a Dios gracias, están llegando al oído de la población para que cada uno de ustedes entienda la verdadera razón por la cual nuestro país es un país tan lleno de desorden, es un país tan lleno de corrupción y de impunidad. Es un país tan lleno de anarquía. Es un país en donde las instituciones de gobierno no funcionan. Más allá de lo que el señor presidente o de lo que el señor vicepresidente o lo que los señores que dirigen la comisión política del partido oficialista dicen, las instituciones en El Salvador no funcionan. Las instituciones en El Salvador no pueden traer justicia al país. De ahí la importancia de construir esta organización externa que pueda comenzar de alguna manera a traer orden a nuestro país, porque al final van a ser los pobres, va a ser el pueblo el que va a continuar pagando los platos rotos. Y aquí estamos escuchando hoy más ejemplos de toda esta corrupción e impunidad. Vea el exdirector de la PNC, Mauricio Sandoval. Aquí está siendo pública esta información, pero ¿quién lo ha llevado a los tribunales? ¿Quién lo ha investigado? Nadie. Y ahí está eso en la impunidad. ¿Y por qué está en la impunidad? Porque las instituciones no funcionan en El Salvador. Sandoval, a quien se le atribuye la creación de algunas unidades élites en la PNC, con ayuda financiera de empresarios, entre comillas, empresarios, un intento de depuración que no arrojó mayores resultados y la politización de la inteligencia policial, porque el aparato de inteligencia él lo utilizó para hacer persecución política. No fue el único que vivió un periodo de vacas gordas mientras mandó en la Policía Nacional Civil. Casi todos los directores, desde Rodrigo Ávila, quien fue director entre 1994 y 1999, y el 2006 y el 2008, hasta el general Francisco Ramón Salinas, quien fue director de la PNC entre el 2012 y el 2013, todos aumentaron su patrimonio desde el punto de que entraron hasta el punto cuando salieron. Entonces, esta revista Factum ha tenido acceso a las declaraciones patrimoniales de 6 de los 10 directores de la PNC que han pasado desde que la corporación se fundó en 1993. Es decir, que todavía hace falta información en otros 4 de los directores, las cuales fueron solicitados a la Corte Suprema de Justicia a través de la IP. El 8 de octubre del 2015, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte emitió la resolución UAIP-1170, y ahí está el número, en la que resuelve hacer entrega de las declaraciones de Rodrigo Ávila Avilés, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés, Ricardo Mauricio Meneses Orellana, Francisco José Rovira Mejía, José Luis Tobar Prieto, Carlos Antonio Asensio Girón y Francisco Ramón Salinas Rivera. Usted sabe que estos últimos 2 directores de la PNC han estado al frente de la PNC bajo los gobiernos del FMLN. La petición hecha a la Corte no incluyó a Rigoberto Pleites ni al actual director general, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. La UAIP de la Corte aclara además que el primer director de la PNC, José María Monterrey, no presentó declaraciones patrimoniales ni al asumir ni al dejar el cargo. La bonanza que ha parecido traer al puesto de director general a los policías y civiles que lo han ocupado contrasta con las condiciones de los agentes oficiales del nivel básico, que en numerosas ocasiones han denunciado las pésimas condiciones del equipo y la infraestructura que les sirven para ejercer el oficio de proteger y de servir. No es poca cosa en un país que en agosto de este año tuvo 911 homicidios y en el que 52 policías han sido asesinados en lo que va del 2015, un sargento, un cabo, 3 administrativos y 47 agentes. Los números en definitiva contrastan con los salarios presupuestados por los policías del nivel básico,
El salario de un policía a nivel básico es de $424.77. Para los sargentos, el salario es de $487.87. Y para los cabos, el salario es de $532.60 al mes. Con el escalafón, según fuentes consultadas en la PNC, esos salarios aumentan un 6% cada 4 años. Algunas comparaciones resultan útiles para entender la brecha. Con los 1.3 millones que Mauricio Sandoval sumó a su patrimonio personal y familiar, en los 4 años que estuvo en el cargo se puede pagar el sueldo, para que usted tenga una idea, o se podría pagar el sueldo de 252 agentes de la policía durante todo un año. 254 agentes, imagínese usted. Entonces comenzamos con Rodrigo Avilés. Fue director 2 veces entre 1994 y 1999, que fue durante la presidencia de Armando Calderón Sol de Arena, y luego fue director de la PNC de nuevo entre el 2006 y el 2008, durante la gestión de Elías Antonio Saca, también de Arena. La primera vez estuvo al frente de una policía que ya había sido infiltrada por oficiales corruptos del ejército, gracias en gran parte a la gestión de Armando Peña Durán, el primer subdirector general de la PNC. Ávila no tenía entonces la cintura política para liderar una depuración temprana de la PNC. Se le reconoce, no obstante, la institucionalización de la nueva policía. Llegó por segunda vez a sustituir a Ricardo Meneses, el primer oficial de carrera que ocupó el despacho de director y que terminó saliendo a un puesto diplomático tras investigaciones internas que lo vincularon con pandilleros y con grupos de narcotráfico. Durante su segundo mandato, Ávila inició investigaciones contra los Perrones, una de las bandas de narcotráfico más importantes del país. Esas pesquisas, sin embargo, se vieron comprometidas por filtraciones provenientes de la División Antinarcotráfico. Ávila no depuró la policía. Este director dejó su segundo mandato para correr por la presidencia por el Partido Arena en el 2009, pero perdió frente a Mauricio Funes del FMLN. El patrimonio de Ávila entre el 1 de enero del 2006 al 28 de enero del 2008 aumentó en $237.334. Mauricio Eduardo Sandoval Avilés, quien fue el director de la PNC entre los años de 1999 y el 2003, antes de ser director de la PNC fue jefe del organismo de inteligencia del Estado durante la administración de Armando Calderón Sol. Se le atribuye la creación de la unidad antisecuestros con financiamiento en parte de la empresa privada. Logró que la Asamblea Legislativa, dominada por su partido, pasara una reforma de ley que le dio poderes absolutos para depurar la policía. La mayoría de oficiales expulsados fueron reinstalados por la Corte Suprema de Justicia. Durante su gestión, utilizó la inteligencia policial con fines políticos. Sandoval y su esposa, Lorena de Sandoval, fueron dueños de la corredora de bolsas OBC, mientras él era director de la PNC. OBC se vio envuelta en un fraude millonario a sus clientes después del 2000, cuando los Sandoval vendieron la firma a Julio Villatoro. Sin embargo, una investigación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos determinó que en el 2009 las anomalías que incluyen sobreendeudamiento de las carteras de inversiones, falta de oficial para prevenir lavado de activos y cobros de tasas de comisión demasiado elevadas, empezaron en el 1991 y aumentaron en el 1997, cuando el matrimonio llevaba las riendas de la corredora. El patrimonio de los Sandoval aumentó a $1.298.190 con 31 centavos en solamente 4 años, cuando él fue el director de la PNC. Ahora, en cuanto a Ricardo Mauricio Meneses Orellana, quien fungió como director entre el 2003 y el 2005. El comisionado Meneses fue el primer oficial de carrera que asumió como director general de la PNC durante el último año de la administración de Francisco Flores. Él y su subdirector, el comisionado Pedro Baltasar González, fueron los ejecutores del Plan Mano Dura, una política de seguridad pública que consistió básicamente en poner a la mayor cantidad posible de pandilleros o sospechosos de ser pandilleros en la cárcel.
Hoy muchos analistas ubican en esa política la génesis de la sofisticación de las pandillas. En el 2004, el expresidente Antonio Saca lo mantuvo en el puesto, pero agencias policiales estadounidenses destacadas en El Salvador y miembros del gabinete de Saca empezaron a sospechar que Meneses colaboraba con los Perrones. Esto mientras era director de la Policía Nacional Civil. Saca optó por retirarlo en silencio y le ofreció como premio mayor un exilio dorado en la Embajada de El Salvador en Washington. En el 2009, durante la administración Funes, la Inspectoría General le abrió un expediente interno que luego fue desechado por órdenes del director Francisco Salinas. Meneses fue separado de la PNC por abandono de trabajo. Las cifras totales son más modestas que las de Sandoval, pero el crecimiento relativo es mucho mayor. En 2 años en el cargo, Meneses aumentó 13 veces el patrimonio con el que entró. Entró con $18,700 reportados en el 2003 y salió con $244,209 con 80 centavos en el 2005. Recuerde que estos solamente son los fondos o los recursos que han sido reportados. No sabemos en realidad cuánto dinero obtuvieron o guardaron en cuentas en el exterior o en cuentas con prestanombres. Francisco José Rovira Mejía reemplazó a Ávila cuando éste renunció para correr como candidato a la presidencia por Arena. El reinado de Rovira fue fugaz. 6 meses después de asumir tuvo que renunciar al cargo debido a señalamientos de corrupción que incluyeron el uso indebido de carros de la corporación y la contratación ilegal de asesores. Nunca fue acusado por la fiscalía ni la inspectoría le abrió expediente alguno. José Luis Tovar Prieto, quien fungió entre junio del 2006 como subdirector a mayo del 2009 como director, fue otro oficial de carrera de los fundadores de la policía. Asumió como subdirector tras la salida de Meneses y se mantuvo en el puesto durante las gestiones de Ávila y Rovira. Terminó el periodo de Saca como director general nombrado. El cambio del patrimonio de este director de la PNC, estamos hablando de José Luis Tovar Prieto, aumentó en $146,712 con 70 centavos en 3 años como subdirector. Carlos Antonio Asensio Girón fue director de la PNC entre el 2009 y el 2012. Ustedes saben que él es un ex miembro del FMLN guerrillero, miembro también del actual partido político FMLN. Él fue el primer oficial proveniente de las filas del FMLN, nombrado director general. Durante su gestión se empezaron a disparar las cifras de homicidios. Dirigió junto a la inspectora general Zaira Navas el mayor intento de depuración interno en la PNC, para lo cual contó en un principio con el apoyo de Mauricio Funes. Fue el mismo Funes, sin embargo, quien lo cesó del cargo aduciendo pobres resultados en el combate al crimen, y fue Funes también quien terminó desechando el intento de depurar iniciado por Navas y por Asensio. En cuanto al ex director Asensio, él duplicó su patrimonio de $80,945 en el 2009 y cuando salió con $199,956 con 68 centavos en el 2012. El mayor aumento fue en el rubro de bienes inmuebles y de pasivos. También hay información sobre los generales Francisco Salinas y David Munguía Payés. Salinas es general militar de carrera. Su nombramiento llegó de la mano del otro general, David Munguía Payés, como ministro de Seguridad Pública. El nombramiento de Salinas trajo un alto costo político para la administración Funes, ya que aliados domésticos y extranjeros del primer gobierno de izquierda de El Salvador rechazaron el nombramiento de los generales al frente de la cartera de seguridad, el cual aducían contravenía el espíritu y la letra de los acuerdos de paz de 1992. Usted recordará toda aquella avalancha de críticas que se vino alrededor de esto, porque era increíble que Funes nombrara a militares al frente de una cartera de Estado que debía de ser dirigida por civiles.
En mayo del 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló que el nombramiento era inconstitucional, con lo que Salinas tuvo que dejar el cargo. Durante el periodo de los generales surgieron varios señalamientos públicos, entre los cuales los más importantes fueron su participación en la negociación de la tregua entre pandillas en el 2012, el tráfico de armas dentro de la Fuerza Armada y la existencia de grupos de sicarios en la inteligencia militar. Todas estas acusaciones continúan hasta el día de hoy allí en la Fuerza Armada, al frente de la cual continúa hasta el día de hoy el general Munguía Pallés. Ustedes saben que hay en los últimos tiempos se han decomisado mucho armamento militar a pandilleros en diferentes puntos del país. Inclusive mucho del armamento militar que se ha recuperado ni siquiera había sido reportado como robado en las Fuerzas Armadas. Y el responsable de todo eso, claro está, es el general Munguía Pallés. La corrupción tan de actualidad, pero a su vez tan antigua. Y es que pese a la enorme dimensión, amado pueblo de El Salvador, de los casos que llenan las portadas, los titulares de los medios en nuestro país, la corrupción es casi tan antigua como la vida misma. Desde hace miles de años han existido casos de corrupción de este tipo, y también entonces fueron duramente reprendidos aquellos casos, aunque no siempre con facilidad. Les comento también que en estos últimos tiempos, la semana pasada tocamos brevemente el caso de la familia Rosenthal allá en Honduras, esta familia que son de los más acaudalados en Honduras, muy llena de corrupción, como muchas otras familias, no solamente en Honduras, sino en nuestros países centroamericanos. Pero el caso Rosenthal es un mensaje de Estados Unidos en la lucha en contra de los narcos. A usted no debe de quedarle dudas que muchos de los actores empresariales en El Salvador y muchos de los actores políticos tienen las manos sucias con dinero del narcotráfico. No solamente de la venta ilegal de cocaína o de marihuana o de todas estas drogas o estupefacientes, pero también con el lavado de dinero. Diario 1 ha publicado que según la justicia estadounidense, Jaime, Yanni y Yankel Rosenthal, es la familia acaudalada en Honduras, proveyeron durante una década de servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de traficantes de drogas centroamericanos y organizaciones criminales en Honduras. A usted no le quepa la menor duda que así como han comenzado a salir nombres e información de empresarios y de salvadoreños involucrados en el tema de la corrupción, en el caso de La Línea, con el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Valdetti, no le quepa a usted la menor duda que muy pronto van a comenzar a salir también nombres de empresarios salvadoreños vinculados a la familia Rosenthal, y también posiblemente de políticos, de gente con mucho poder político en El Salvador vinculados a esta familia, porque de nuevo no dude usted que la política salvadoreña ha sido permeada por el narcotráfico. Una de las razones por las cuales los partidos políticos se niegan a cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional es porque muchos de ellos, las campañas políticas de ellos, esos millones de dólares que gastan en las campañas políticas, muchas de esas gorras, de esas camisetas, de esas libritas de frijoles, de esos almuerzos de pollo campero que le dan a la gente que llevan a sus mítines y que acarrean a los puntos de votación, son financiados con dinero del narcotráfico. Pero tal y como lo dice la palabra del Señor, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Estas cosas son muy graves. Y de nuevo, ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque es importante que la sociedad entienda la razón por la cual nuestro país y nuestros países se encuentran como se encuentran. ¿Por qué están tan llenos de violencia, de anarquía, tanta muerte, tanta corrupción, tanta impunidad? ¿Y cómo no va a haber impunidad si todos
estoy hablando en términos generales, tienen techo de vidrio. Es por eso que no se tiran pedradas los unos con los otros, porque saben que todos tienen techo de vidrio. Entonces, el caso de esta familia Rosenthal se ha convertido en emblemático, porque no solo es una advertencia para Honduras, un país aquejado por una crónica corrupción monumental, impunidad, narcotráfico y lavado de dinero, sino que también es un mensaje claro para los países latinoamericanos y para Latinoamérica de lo que Estados Unidos es capaz de hacer para detener el tráfico de drogas. Entonces, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, conocido como Don Jaime, es un banquero, economista, empresario y político hondureño, miembro del Partido Liberal de Honduras. Él nació el 5 de mayo de 1936 en San Pedro Sula y estudió ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Pero el año pasado la revista Forbes lo ubicó en la posición 6 de los 12 millonarios más importantes de toda Centroamérica. Imagínese usted, entre los 12 más importantes de todo Centroamérica. Entonces, conocemos que hasta hace poco estaba dirigiendo el Grupo Continental, que fue fundado en 1929. Su Banco Continental empezó operaciones el 20 de marzo de 1974 y fue cerrado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros a raíz de este escándalo. De acuerdo con la calificación de riesgo de Equilibrium del 2013, el conglomerado contaba con activos de 1.173 millones de dólares y su facturación fue de 156 millones de dólares en este año. Así es que esto, de nuevo, es un mensaje que Estados Unidos está enviando no a nuestros países en general, sino a los capos de la droga, a los grupos delictivos, al crimen organizado que se ha dedicado a este rubro para hacer tanto daño a nuestras sociedades. Entonces yo les comentaba hace unos minutos atrás que la corrupción que está tan de actualidad, pero que a la misma vez es muy antigua y que pese a la enorme dimensión de los casos que llenan los titulares y las portadas de los medios a nivel nacional y a nivel internacional, la corrupción es tan antigua como la vida misma. La corrupción siempre ha sido castigada. Y el mayor muro de detención en contra de la corrupción es acabar con la impunidad. La Biblia recoge, por supuesto, muchos ejemplos de corrupción. Y sobre todo condena la palabra de Dios estas prácticas que han sido extendidas a lo largo de toda la historia y por todo el planeta. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice que el justo debe de luchar en contra del soborno, en contra del fraude, en contra del robo, de aquello que recaudaban o que quitaban o que continúan quitando a los que trabajando de una forma honesta pagan sus impuestos. Entonces, la corrupción para el cristianismo entraña un pecado muy grave. Pues es, como lo dice el título de este pensamiento de hoy a la iglesia de los 9 millones, la corrupción y la impunidad son una agresión al prójimo. Y por supuesto que son una agresión al bienestar común. De hecho, 2 de los 10 mandamientos nos hablan y nos amonestan sobre este tipo de actuaciones, específicamente la corrupción. Concretamente nos dice la palabra de Dios en los mandamientos escritos: no codiciarás los bienes ajenos. Y el que sin medias tintas también nos dice: no robarás. La palabra del Señor nos dice en los 10 mandamientos: no robarás, no hurtarás, no codiciarás los bienes ajenos. Eso es un completo pecado. Eso es abominación a Dios. Pero la Biblia está también repleta de alusiones muy explícitas a la corrupción que se asemeja mucho a la que ha venido destruyendo a El Salvador
y en las que también se nos marca el camino que el pueblo justo debe de seguir. El profeta Isaías ya nos decía allá por el siglo VIII antes del Señor Jesucristo que el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Isaías 33, versos 15 y 16. Les compartía al principio de este pensamiento sobre lo que nos dice Levítico 19, versos 35, un libro que fue escrito unos 1500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. No hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Porque cuando defraudamos, cuando hurtamos, cuando robamos, cuando somos partícipes de la corrupción y el soborno, aceptar soborno es ser parte de la corrupción, entonces estamos agrediendo a nuestro prójimo. Y en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo quien de una forma directa nos manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando una persona comete corrupción, cuando una persona roba, hurta, defrauda y busca encima de eso la impunidad, esa persona está agrediendo al prójimo, es decir, que se convierte o hace o practica todo aquello que es completamente opuesto a lo que la palabra de Dios nos exige. En el libro de Samuel, el profeta Samuel, se citan también, o se habla, más bien dicho, de aquel que acepta presentes o de aquel que acepta regalos. Ustedes saben que eso es un soborno, como los que han sido o los que son utilizados como agasajo para conseguir favores. Por ejemplo, el actual señor fiscal de la República bien haría en explicar los regalos que ha recibido de los viajecitos en aviones privados a varios países del mundo. Entonces, el profeta Samuel nos habla de eso. El expresidente Funes también aceptó regalos o sobornos. ¿Recuerdan ustedes los viajecitos en aviones privados del señor Carlos Slim que el señor Funes hacía por el hecho de ser presidente de la República? Entonces, los millones de dólares, aquellos 3 millones, recuerda que él recibió cuando era candidato, ¿recuerda usted? Y después terminó él nombrando como segundo a la presidencia a el empresario que le entre comillas prestó aquellos milloncitos de dólares. Bueno, esos son sobornos. Esos son los presentes o los regalos que son utilizados para agasajar a los que tienen el poder para conseguir favores políticos, favores financieros, para que den o para que regalen aquello que no les pertenece. El profeta Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 8 y verso 3, habla de esto cuando dice: sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. De acuerdo a todos estos casos, y hay una infinidad de funcionarios públicos en El Salvador del presente y del pasado que no han seguido el camino, que han sido atraídos por el lucro, que han aceptado regalos y que han torcido el derecho. El profeta Daniel también tiene un mensaje para ese tipo de funcionarios cuestionados. Dice el profeta Daniel en el capítulo 13, verso 53: envejecido en la iniquidad, ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada. Dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Es decir, existen innumerable cantidad de referencias más entre los libros y los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que de una forma tajante denuncian ese vil comportamiento que tiene que ver con la corrupción, con el soborno, con el fraude, con el abuso, con la impunidad. Ahora, para darles a ustedes otra muestra del duro flagelo de la pobreza, del desempleo, de la violencia que sufren muchos en nuestro país,
son miles, y tenemos que decirlo, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas salvadoreñas que por causa de la corrupción sufren hasta el día de hoy. Uno de nuestros hermanos periodistas, Jaime Ulises Marinero, comparte una crónica que debería de impactarnos en la conciencia y que debería de impactar también a la conciencia de nuestros gobernantes, porque asumo que la tienen. Debería de impactar en la conciencia de empresarios, para que cada uno desde esas posiciones en las que se encuentran comience a caminar en ese camino que le ponga fin a ese drama tan duro que nos hunde día con día. Yesenia y Saraí son dos hermanas que comparten fatales coincidencias. La primera de 25 años y la segunda de 29. Las dos son viudas. A Saraí le mataron a su esposo, Julio Contreras, de 29 años, el 27 de octubre del 2012 en San Luis Talpa, cuando conducía una rastra cañera en horas de la madrugada. Los pandilleros lo habían amenazado de muerte porque simplemente no era de la zona, pero motivado por la necesidad y sabiendo que no había hecho nada malo, siguió trabajando en la misma ruta cañera. Los pandilleros le asestaron 17 disparos. A Yesenia, el 6 de abril pasado, le mataron a su compañero de vida cuando se conducía en un microbús de la ruta 38 y los pandilleros lo confundieron con un policía. El joven César Medrano, de 32 años, regresaba a casa luego de trabajar en una empresa de Antiguo Cuscatlán, cuando los pandilleros abordaron el microbús y le dispararon, pese a que les demostró que no era policía y les rogó que no lo hicieran porque tenía hijos que mantener. Saraí quedó con 3 niños, entre 7 y 2 años, mientras que su hermana Yesenia quedó con 2 niños de 9 y 5 años. Ambas, por diferentes circunstancias, perdieron su trabajo en Maquila, donde ganaban el salario mínimo. Ellas viven juntas con sus 5 hijos y con su madre y su padre, 2 ancianos enfermos. Incluso a su madre hace un par de semanas le dieron el alta en el Hospital Rosales porque de todos modos no había medicamento para su enfermedad. El colmo de la desgracia llegó el 29 de septiembre pasado, cuando César Adonai, el hijo mayor de Yesenia, sufrió un accidente, pues ese día su tío paterno lo llegó a traer en motocicleta para ir a comprarle zapatos nuevos. Cuando regresaban a su casa, la cinta del zapato del pie izquierdo se le soltó y al atorarse con el rin de la llanta, le cercenó el talón y le astilló los huesos. Ahora, el pequeño César ha sido objeto de 3 operaciones en el Hospital Benjamín Blum y los doctores ofrecen darle el alta toda vez tenga una silla de ruedas. Yesenia y Saraí se turnan para cuidar permanentemente al pequeño, cuyo futuro asoma tormentoso. Yesenia y Saraí, junto a sus padres y a sus 5 hijos, viven literalmente sumidos en la extrema pobreza. Sus respectivos maridos, jóvenes sin vicios, trabajadores y muy responsables, fueron asesinados por pandilleros sin que hubiera un motivo para ello. Los mataron por el simple placer de hacer daño. Estas mujeres han buscado trabajo en maquilas, almacenes, tiendas, restaurantes y en todo lugar posible. Están dispuestas a trabajar en cualquier oficio, cada vez que sea digno y lícito. Empero se han cansado de visitar ferias de trabajo, oficinas de recursos humanos y de revisar oportunidades laborales. Sin haber estudiado siquiera bachillerato, se les complica su situación. Ambas afirman que la muerte de sus esposos les ha complicado la vida. Sus hijos a veces no comen porque no tienen alimento. Hay gente que les apoya, inclusive ellas han puesto un pequeño negocio de venta de hielo en Ciudad Delgado, pero les deja tan pocas ganancias que cada día se endeudan más y más. Han perdido casi todo, se han deshecho de enseres y todo lo que puedan vender para obtener algo de dinero y alimentar a sus hijos. Se sienten solas sin el apoyo de ninguna institución, pero con la esperanza y la fe divina de que algún día superarán este bache en sus vidas. Sus esposos solo pasaron a ser cifras de muertos. En ninguno de los 2 casos hay homicidas guardando prisión. Sus muertes quedaron impunes, pero las tristes consecuencias duelen en el alma cuando uno conoce la historia como la de estas 2 mujeres humildes y sus respectivos hijos son los daños a terceros
esos que ocasionan pasan desapercibidos para la sociedad y el gobierno. Las autoridades de seguridad pública cuentan tan secamente como víctimas a los muertos, sin considerar que hay viudas y huérfanos que sufren a diario el dolor de las nefastas consecuencias de la violencia que nos azota cada día en nuestro amado El Salvador. Esta es la realidad, pueblo del Salvador. Imagínese usted cómo contrasta esta familia con los miles de millones de dólares que muchos han robado y estafado al erario público de nuestro país. ¿Cómo contrasta esto con las millonarias cantidades que están saliendo a la luz pública, con las que se han beneficiado, autobeneficiado, diputados, directores de la PNC, alcaldes de diferentes municipios en nuestro país? Qué vergüenza y qué lástima dan estas cosas. Voy a solicitarle a nuestro hermano Kenny Bolaños a que nos consiga los números telefónicos de estas dos preciosas mujeres y de sus hijos, que no tienen culpa de nada de esto, pero que sus familias han terminado siendo víctimas de toda esta lacra que llamamos corrupción y que llamamos impunidad en nuestro país. Así es que vamos a solicitarle a nuestro hermano Kenny Bolaños que nos consiga los números de teléfonos de ellas para hacerlos públicos aquí a través de Radio Cadena Mi Gente, para que cada uno de nosotros se sienta en libertad de poder apoyarles en este duro momento que están atravesando. Entonces, por supuesto, esto nos sacude el corazón, pero no es la única historia. Hay historias también de miles y de miles de jóvenes salvadoreños que sueñan con un día ganar un título profesional y ayudar a sus familias con la esperanza de que se les abran las puertas de oportunidades dignas de empleo. Pero resulta que son muy pocos los que pueden tener esa oportunidad, tanto por la dura situación económica como por lo cada vez más inaccesible que resulta entrar a la Universidad de El Salvador, pues en la mayoría de universidades privadas el costo económico es demasiado alto. El día de ayer, sábado 17 de octubre, un aproximado de 22.353 bachilleres que aspiran a realizar sus estudios superiores en la Universidad de El Salvador se sometieron a un examen de admisión. Los resultados de la prueba de conocimientos generales van a ser publicados el próximo 27 de octubre. Los aspirantes que obtengan 50 puntos o más en dicha prueba se convertirán automáticamente en estudiantes del alma mater y podrán hacer las gestiones correspondientes para empezar sus estudios en el ciclo primero del 2016. Mientras que los aspirantes que alcancen entre 30 a 49 puntos podrán someterse a una segunda evaluación. Los que no alcancen el porcentaje mínimo serán considerados como reprobados y no podrán seguir aspirando a un cupo en dicha universidad. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de estos estudiantes, en su mayoría pobres, entrarán a la Universidad de El Salvador? Pero otra pregunta: ¿cuántos podrán terminar sus estudios? ¿Cuántos encontrarán un empleo cuando se gradúen después de 6 años de sacrificio? ¿Cuánto cambiará este tan triste panorama? ¿Qué harán aquellos que solamente juzgan a la juventud cuando se habla de violencia, cuando les acusan de ser mareros, pero se niegan a darles oportunidades dignas? Porque hoy ser joven es ser marero. Qué tremenda vergüenza todo esto que nos sucede. Pero tampoco podemos olvidarnos de esas historias que no dejan de sacudirnos, la eterna historia de nuestros hermanos salvadoreños y centroamericanos inmigrantes. Este pasado martes, los medios publicaron que la policía mexicana rescató a 114 inmigrantes que llevaban encerrados en un tráiler por 48 horas. Afortunadamente aún no se encontraron con vida. 114 inmigrantes, cuando se dirigían a Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila. Eso informó el Instituto Nacional de Migración allá en México. Según esa entidad, los inmigrantes se encontraban en condiciones de hacinamiento y con severos signos de deshidratación. El vehículo en el que se trasladaban era conducido por 2 presuntos traficantes de personas mexicanas, es decir, 2 coyotes. Los extranjeros
28 de ellos menores de edad, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Nepal. También se conoce que 21 de los menores viajaban sin compañía de un adulto. No podemos tampoco olvidar que otro joven salvadoreño murió ahogado en las aguas de un canal en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, en México. Fue identificado por las autoridades como David Alberto Alejo Lemus, de 22 años de edad, originario del departamento de Usulután. El cuerpo fue encontrado a pocos metros de las bases de concreto del puente internacional, alrededor de las 7 de la noche del jueves. Eso dijo el fiscal Jesús Treviño Vega. Las autoridades suponen que el salvadoreño tenía intenciones de pasar a Estados Unidos y se equivocó porque confundió el canal con el río Bravo. Tal vez porque en ese punto se localiza sobre el canal la estructura de concreto del puente internacional. Imagínese usted, otro de nuestros jóvenes muertos también en la frontera. Y eso ha pasado en estos últimos días. ¿Y a qué se debe todo eso? Regresamos al mismo punto. Al flagelo de la corrupción, al flagelo de la impunidad que día con día continúa rampante en nuestro país. Pero regresando a nuestro país, al pecado que cometen muchos ciudadanos, al pecado grave que cometen cuando son osados y se atreven a vivir en territorios que son, entre comillas, propiedad de las pandillas. Esta semana el licenciado Hato Haspun aceptó que muchos territorios son controlados por las pandillas. Ahí, en un canal de televisión, nos dijo que no son gobernados por el gobierno, son gobernados por las pandillas. Es triste cuando nosotros vemos a través de las pantallas de televisión cómo muchas familias, como el caso de unas familias esta semana, son obligadas a abandonar sus hogares y la policía llega solamente a proteger su salida. No llegan a proteger sus vidas ni sus viviendas, sino a protegerlos para que salgan con bien de esos lugares mientras abandonan sus hogares. ¡Qué cosa más vergonzosa! José Gerardo Ticas, este es otro caso, trabajaba en la residencial La Carandas. Al terminar la jornada siempre abordaba en la comunidad Palos Grandes el autobús que lo llevaba de vuelta a casa en San Juan Opico. Ese fue el motivo que tuvo el Barrio 18, facción revolucionarios, para asesinarlo a sangre fría. Ticas fue acribillado en Lourdes Colón, La Libertad, en el kilómetro 24 de la carretera que conduce a Santa Ana. Su cuerpo quedó tendido cerca de una cruz. De acuerdo con fuentes policiales, la residencial Jacaranda la controla la Mara Salvatrucha. Pero al cruzar la calle, el control lo tiene el Barrio 18 en la comunidad Palos Grandes. Todos los días la víctima debía cruzar esa línea de fuego que siempre está vigilada por ambas pandillas. Las fuentes explicaron que desde antes que Tica saliera a abordar la unidad del transporte colectivo, un sujeto con camisa roja se paseaba en una bicicleta. Cuando lo vio llegar, sacó el teléfono móvil y se puso a hablar. De los matorrales salió un grupo de pandilleros que empezaron a interrogar a la víctima. Le pidieron el DUI, le intentaron robar, pero se resistió. Lo golpearon y lo acribillaron lentamente. Herido, el trabajador le suplicó que no lo mataran. Incluso se arrastró en su intento de huir, pero le pegaron el tiro de gracia. Las fuentes explicaron que en Lourdes existen los llamados pasillos de la muerte, zonas en las que nadie debe de caminar porque de lo contrario será asesinado sin importar quién sea. Ese concepto se aplica también en las cárceles. Este tipo de emboscadas las ocupan regularmente los pandilleros de la zona. Ahora, ¿sabe lo que es más triste y vergonzoso y penoso de todo esto? Es que las autoridades tienen y conocen esta información. Es doloroso. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué tanta permisividad? ¿Por qué tanta anarquía? ¿Por qué tanto dolor? Una vez más regresamos al principio del tema, la corrupción y la impunidad. Porque aquellos que están en el poder están más preocupados por robar que por brindar seguridad a la población.
Están más preocupados por enriquecer sus cuentas personales que por darle justicia a la sociedad, que por conseguir que las cosas se hagan como deberían de ser. La falta de sensibilidad humana está en todos los campos. Está en los hospitales, no hay excepción. En las cárceles no hay sensibilidad humana. En los diferentes ministerios públicos no hay sensibilidad humana. Son tantos los casos que se conocen en los que los pacientes en los hospitales se quejan de la insensibilidad por parte de muchos médicos, de muchas enfermeras. ¿Saben ustedes que en uno de esos casos ejemplares tuvo que intervenir inclusive la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó al Hospital Nacional Rosales que cumpla con el tratamiento del paciente hemofílico Lucio Salmerón? El paciente de 36 años ha pasado casi 3 meses ingresado en el hospital esperando una operación. Además de padecer de hemofilia, a Salmerón le han detectado un pseudo tumor pélvico que le ha producido una inflamación considerable en la cadera, así como sangrados constantes. Durante los primeros meses al paciente le dijeron que no podían operarlo aún porque el hospital necesitaba 250 frascos de factor 8 solamente para su intervención quirúrgica. Y cada uno de esos frascos puede llegar a costar hasta $300. Entonces el paciente Salmerón tuvo que enfrentar varios periodos de carencia en general de esta medicina, y tampoco podían operarlo porque no había tratamiento diario y sus sangrados continuaron. Entonces fue así como, frente a esa situación, el presidente de la Asociación de Hemofílicos, Aníbal Medina, interpuso un aviso del incumplimiento de la medida cautelar que ya la misma sala había impuesto en diciembre del año pasado. El pasado 8 de octubre, la sala reiteró que la medida cautelar ordenada implicaba que las autoridades demandadas debían garantizar que los pacientes hemofílicos tengan acceso al tratamiento restaurativo del factor 8 y factor 9, independientemente del tipo de hemofilia que padezcan o de la gravedad de su padecimiento. Entonces, las autoridades demandadas son el Ministerio de Salud, Hacienda, así como la dirección de los hospitales Rosales y Benjamín Blum. Entonces, imagínense hasta qué nivel de desorganización y hasta qué nivel de desorden se encuentran las instituciones de nuestro país. Y aún así, los funcionarios públicos diciendo que las instituciones públicas funcionan en El Salvador. Entonces, de nuevo, las referencias a sobornos, a extorsiones, a fraudes en general, también tienen una gran cabida en los evangelios, así como entre los apóstoles, entre las cartas que ellos escribieron, especialmente las cartas que escribió el apóstol Pablo. Quizás uno de los más grandes ejemplos en los evangelios es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo fue un recaudador de impuestos muy corrupto. Él se había enriquecido defraudando al pueblo, le robaba a la gente pobre. Pero cuando vio a pasar al Señor Jesucristo de camino a Jericó, Zaqueo se conmovió y la conversión de él fue inmediata. Allí en el Evangelio según San Lucas está la historia. Entonces fue conmovido de una manera tan consciente que se arrepintió. Y él dijo: si alguno he defraudado, le voy a regresar 4 veces. Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces lo que le he defraudado. Una conversión real. O sea, qué bonito sería que aquellos que han defraudado al pueblo, que han defraudado a nuestro Estado, se arrepintiesen. Yo entiendo que eso es una utopía. Es una utopía que puede ser hecha real. Y que es importante que cada uno de nosotros hable de esto. Es importante que todos hagamos eco de esta corrupción y de esta impunidad que nos ha venido ahogando y asesinando durante toda nuestra vida.
Y solamente cuando las voces del pueblo crezcan en abundancia, en poder, en volumen, en sonido, es cuando vamos a abrir el camino para que esta impunidad y esta corrupción que nos ahoga se termine. Ustedes saben de que allí en el Evangelio según San Lucas aparece un pasaje del profeta Juan el Bautista. Y usted sabe que cuando Juan apareció predicando en el desierto, acudieron a él muchos a bautizarse. Y entre los que acudieron a ser bautizados por el profeta Juan el Bautista, nos dice el texto bíblico que llegaban personas corruptas, que no obedecían a Dios, que habían vivido vidas de fraude, de corrupción, de impunidad. Así dice la palabra de Dios. Preguntáronle también unos soldados. Le preguntaron a Juan el Bautista y le dijeron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie. Es decir, que los soldados encargados de guardar el orden público extorsionaban a la gente. Hace un par de semanas la misma PNC detuvo a un agente de la PNC ahí en el Price Mark, en la colonia, ahí en la Santa Elena, en la parte de atrás de la embajada de los Estados Unidos. Entonces, la Policía Nacional Civil está infiltrada por gente corrupta. No estoy diciendo que la PNC sea corrupta, estoy diciendo que hay corruptos infiltrados, que hay gente criminal disfrazado de policías, que hay gente criminal disfrazados de soldados en la Fuerza Armada, que hay gente criminal disfrazados de ministros, disfrazados de alcaldes, disfrazados de diputados, disfrazados de magistrados, disfrazados de asesores. Entonces, este tipo de gente es la que llegaba al desierto cuando el profeta Juan el Bautista estaba bautizando. Y lo que él les decía es lo mismo que nosotros tenemos que decir hoy: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, es decir, no levanten falso testimonio, vivan contentos con su salario. En el Evangelio según San Mateo también se nos dice que los sumos sacerdotes sobornaron a los guardias que custodiaban el sepulcro donde el cuerpo sin vida, después de haber sido bajado de la cruz del Señor Jesucristo, fue puesto. Entonces, los sumos sacerdotes sobornaron a los guardias y les dijeron que a nadie le dijeran que el Cristo había resucitado. Es decir, no digan a nadie la verdad. Entonces, al final, somos nosotros mismos quienes tenemos que poner las cosas en orden de nuestra vida. Y de nuevo, pueblo de El Salvador, ¿por qué hasta el día de hoy continúa la corrupción en nuestro país? Ha sido porque la misma población ha sido permisiva. Ha sido porque la misma población lo ha tolerado y lo ha permitido. Vea cuando Radio Cadena Mi Gente nace, el enorme miedo que la población le tenía a los corruptos que habían gobernado el país hasta ese momento. ¿Recuerda usted aquellas primeras llamadas allá por el 2007 a los micrófonos de Radio Cadena Mi Gente? ¿Cuál es su nombre? No le puedo decir. ¿Y dónde vive? No lo puedo decir, me pueden matar. Entonces, el arma más poderosa que los corruptos tienen es el miedo. Y nosotros debemos de botar el miedo. Debemos de tirarlo, porque el miedo nos ha inmovilizado. El miedo nos ha aterrorizado. Y no debemos, como sociedad, seguir tolerando que gente corrupta, que navega en los océanos de la impunidad, sigan condenándonos a esta miseria y a esta oscuridad a la que siempre nos han condenado y en la que siempre nos han hundido. Es importante entonces poner un alto a la corrupción y un alto a la impunidad. La palabra misma testifica de eso, y la Biblia misma nos hace el llamado a que sigamos los pasos del Señor Jesucristo, los pasos de sus profetas, los pasos de los apóstoles de Dios,
para que un día también tengamos la esperanza de recibir la verdadera corona de vida y de justicia que dará el Señor a todos aquellos que le aman, que le buscan y que temen a su nombre. Que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes, amados hermanos, amado pueblo de El Salvador, amado pueblo miembro de la patria grande, en cualquiera que sea el lugar donde usted se encuentre, en donde usted viva. Que la paz de Dios, que la salud del Señor, que el Espíritu del Señor llegue a sus vidas, bendiga a su familia. Esa es mi oración, y que el Señor sane también nuestra patria y nuestros países de tanta impunidad, de tanta corrupción, de tanto mal, de tanta violencia, y traiga paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, esa es mi oración. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Que el Señor nos bendiga a todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.